Vivimos bombardeados y esclavizados por imágenes. Prende la televisión, imágenes. Vas a las redes sociales, imágenes. Fotografías son necesarias, cuadros son necesarios, imágenes vas a ver desde el momento que sales de casa, llegas a la universidad, a la oficina, ves los grandes paneles publicitarios. Todo está hecho de imágenes. Desde que el ser humano descubrió que una imagen vale más que 1000 palabras, coloca en una imagen sus deseos, sus necesidades y sus ventas. Una buena imagen es atractiva, demuestra arte, creatividad. Mas el segundo mandamiento de la ley de Dios dice, no te harás imágenes. La pregunta es, ¿Dios está prohibiendo el uso de imágenes o la veneración a las imágenes? Hoy vamos a hablar sobre el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y vamos a descubrir a través de las Escrituras cuál es el lugar que tienen las imágenes en la vida del ser humano y por qué no debemos adorar o venerar imágenes. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Me alegra que puedas invertir este tiempo, dedicar este espacio para que juntos podamos estudiar la Biblia. Estamos tan distanciados, probablemente la distancia es tan grande entre el lugar donde tú estás y donde estamos nosotros. Mas qué bueno que podamos estar unidos y gracias a Dios por la tecnología y los medios de comunicación que nos permiten juntarnos bajo un deseo, bajo una necesidad de poder comprender el plan que Dios tiene para tu vida y para nuestra vida. Felicitaciones por este tiempo. Está comenzando Biblia Fácil. Bienvenidos amigos. Continuamos con nuestro recorrido. Vamos a dar un paso más. Estudiaremos hoy el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y para ver cómo este principio protege nuestra vida, como ya vimos que la ley de Dios protege la vida, protege la libertad. Dios da su ley para el libre, no para el esclavo, para que no pueda volver a la esclavitud. Hoy vamos a ver de qué Dios quiere protegernos en el segundo mandamiento. Antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Gracias, Señor, porque tenemos un espacio como este para abrir tu palabra. Nuestro corazón está abierto para poder escuchar tu voluntad. Que tu Santo Espíritu pueda entrar en nuestra vida, iluminar nuestra mente y colocar tus verdades en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En los programas anteriores hemos hablado sobre la base de esta temática. Hay diferentes leyes en la Biblia. No hay conflicto entre ley y gracia. Y ya vimos de qué Dios nos quiere proteger en el primer mandamiento. Hay un principio básico. Aquel que dio su ley es el mismo que otorga su gracia. No son dos personas diferentes. Por eso es que la ley y la gracia siempre caminan en armonía. Cuando el apóstol Pablo envía sus cartas a diferentes iglesias, de Colosas, de Éfeso, de Roma, nosotros debemos comprender el contexto en el cual envía la carta. Cada carta es para resolver algún problema que existe en la iglesia. Entonces, cada vez que aparece ley en las cartas del apóstol Pablo, debo entender cuál es el problema que atraviesa la iglesia y sobre qué ley está hablando. Ceremonial, ritual o moral, porque hay una distinción. ¿Cuál es el problema? A los Gálatas, por ejemplo, el apóstol Pablo está hablando sobre la ley de la circuncisión, que era un rito que ya no era más necesario en el Nuevo Testamento para los cristianos. Sin embargo, el apóstol Pablo jamás habla en contra de la ley, solo lo coloca en su lugar, porque como ya vimos, la ley no es el medio de salvación. La ley es la evidencia, no es la causa, es el efecto, es el resultado. Y cuando yo digo, el Espíritu Santo está en mi vida, estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me transforma, coloca mi vida en armonía con los principios eternos de la ley de Dios. ¿Y por qué la ley de Dios es tan buena para el ser humano? Porque lo libra,
de dolor, de sufrimiento. Por eso Dios colocó principios. Si tú caminas bajo estas reglas, no volverás a caer en la esclavitud. Y vamos a ver entonces en qué consiste este segundo mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 4 hasta el versículo 6. Éxodo 20, 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren cuán peligrosa es la idolatría, que de los 10 mandamientos, 2 mandamientos son exclusivos para hablar sobre idolatría. 2. Como ya mencioné, es el pecado más acariciado por el hombre y más condenado por Dios. Pero hay 2 tipos de idolatría, mental y escultural, visible e invisible. Un trono en el corazón y otro en las cosas. Bueno, este segundo mandamiento habla sobre la idolatría escultural. Hoy veremos cuál es su origen, cómo se infiltró en el cristianismo y de qué manera hoy muchas personas quiebran este segundo mandamiento, primero deshonrando a Dios y luego haciéndose daño a sí mismos. Vamos entonces, este mandamiento dice, no te harás imágenes. ¿Qué cosa está diciendo Dios? El problema no es en sí la imagen, el problema es no te inclinarás ante alguna imagen. Si tú quieres venir a mi presencia, ven sin intermediarios, sin objetos, sin esculturas, sin nada en el camino. Y si es que hay un único intermediario intercesor, es Jesucristo. Cualquier objeto que te distraiga la atención de la presencia de Dios, ya es una imagen escultural. Y cuando hablo de objetos, no solamente estoy hablando de estatuas. También hay otros objetos que distraen nuestra atención de Dios. Vamos a ver entonces. Este mandamiento tiene una bendición y una maldición. La maldición obviamente es apenas una consecuencia. ¿Por qué razón Dios prohíbe hacer ídolos? Primero, ningún ídolo debe ser hecho de lo que esté arriba en los cielos. Quiero hacer la imagen del arcángel. Puede ser si quiere la imagen del arcángel. El problema está, ¿vas a adorar esa imagen? Miren aquí, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta triple división, cielo, tierra y agua, abarca el universo físico, del cual los paganos sacaron y formaron sus deidades. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Deuteronomio, capítulo 4. Dios quería proteger a su pueblo de esta perversión, de esta distorsión. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas. Ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que ustedes no se corrompan. ¿Qué cosa hacen las imágenes o estatuas? Corrompen. Para que vosotros no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen o figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire. Ninguna figura. No sea, versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo, viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército de ellos seas impulsado, te inclines a ellos y los sirves, porque Jehová tu Dios les ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros os tomó, ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Muy bien, el texto continúa. Presten atención aquí. ¿Qué dice Dios? Cuando yo os aparecí a vosotros, yo no di ninguna imagen porque yo sé el corazón del ser humano.
A todo lo quiere dibujar. Hasta lo que imagina lo dibuja. Bueno, una cosa es la creatividad, otra cosa es este tipo de escultura. Y cuando lo dibuja, lo venera. Ese es el problema. Entonces dice, cuando yo me aparecí a ustedes, yo no di ni siquiera una imagen para que ustedes no se corrompan. ¿Cómo la idolatría escultural corrompe al ser humano? Vayamos a Romanos 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer allí los versículos 19 en adelante. Miren, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles a Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora presten atención a partir del verso 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modos que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por mentira. Ahora, otra vez, ¿qué dice el texto? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Si ustedes continúan leyendo, ¿a dónde abre la puerta la idolatría? Vean el versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Aquí está haciendo referencia a la ley de Dios quebrada. Desobedientes a los padres, soberbia, altivez, injuria, los mandamientos de Dios, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios a los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Ahora, ¿por dónde comenzó? Reduciendo a Dios a una escultura. Y el verso 25 dice, honrando y dando culto ¿a qué? A las criaturas antes que al Creador. ¿Cuál es el problema de una escultura? El ser humano adora la creación y no al Creador. Cuando se levanta una imagen dice, yo no lo adoro, solo lo venero. Estás venerando a la imagen, o sea, a la creación y no al Creador. Ese es el problema. ¿Y por qué lo hacemos eso? Porque es muy difícil para el ser humano desarrollar fe. El ser humano quiere tocar, palpar, mirar. Eso es lo que quiere el ser humano. Fe es creer, aunque no lo veo. No, yo no estoy adorando, solo lo estoy viendo, esa es la imagen. No. No reduzcas a Dios al tamaño de tu imaginación. ¿Cuál es la consecuencia que el mandamiento dice vendrá sobre los padres, sobre los hijos a la tercera y cuarta generación? Porque el hecho de que el corazón se abre a la idolatría y a toda la perversión, la consecuencia lo sufren hasta los hijos. En cambio dice, los que guardan mis mandamientos, ¿qué cosa tienen? Bendición. La bendición de que toda esa maldad es cortada, no avanza, no perjudica para más personas. Ahora miren, no importa cuán grandes hagamos las estatuas, cuánto oro, diamante, otras cosas usemos para cubrirlos, lo único que hacemos es a Dios más pequeño, porque lo reducimos a la dimensión de un concepto meramente humano. Hay una ilustración básica para esto. El ser humano lo que no entiende, lo reduce. Es simple. Un niño cuando ve una montaña alta y ve al sol que está tan cerca de la montaña y piensa así, si yo subo a la montaña, puedo agarrar el sol. ¿Por qué? Porque en la distancia, él ve que el sol está tan cerca de la montaña. Y él piensa, subo a la montaña, puedo agarrar el sol. No es que el niño creció tremendamente.
es que lo que no entiende lo redujo y lo empequeñeció. Es el problema de la idolatría. Dios es tan grande, eterno, infinito, pero yo lo reduzco bajo una escultura a mi imaginación, a mi mente. Reducir a Dios a nuestro tamaño, eso es pecado. Y a eso lleva la idolatría escultural. Reducción de Dios. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. La Biblia prohíbe el uso de imágenes para ilustrar o para venerar. Miren, Dios mismo dio la orden de poder construir 2 querubines en el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo. En Éxodo capítulo 25, versículo 18 al 20, Dios da la orden. Ahora, ¿por qué Dios lo da? Vamos allí. Debemos recordar primero la estructura del santuario. El santuario tenía 3 partes. Tenía el atrio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. Al atrio ingresaban todas las personas, especialmente aquellos que venían trayendo sacrificios. Ahí se sacrificaban los corderos en el sacrificio de la mañana y de la tarde. Y también las personas ofrecían sus sacrificios por sus pecados. Todas las personas podrían ingresar al atrio. Al lugar santo solamente podría ingresar el sacerdote. Ningún otro ser humano podía entrar, ya estaba restringido. Y al lugar santísimo solamente ingresaba el sumo sacerdote. O sea, aquí todos, aquí algunos, aquí solo uno. ¿Por qué razón? El sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo para hacer la purificación del santuario. Si tú quieres conocer más sobre el tema del santuario, busca la temporada Biblia Fácil Santuario. Explicamos los ritos, ceremonias, la purificación y todo lo que envuelve la salvación a través del santuario. Bueno, ¿dónde estaba el arca, la tapa del propiciatorio, donde estaban estos querubines? ¿Estaba en el atrio? No. ¿Estaba en el lugar santo? No. ¿Dónde estaba? En el lugar santísimo. Entonces, una cosa es que Dios hubiese dicho, hagan 2 querubines y pónganlo a la entrada del santuario. Quiere decir que todo el que viene miraba a los querubines. Nadie lo miraba. ¿Quién lo veía? El único que lo viera una vez al año, el sumo sacerdote. ¿Y por qué lo hizo Dios? La imagen tenía la función de ilustrar, no venerar. Porque el encuentro que tenía Dios con el sumo sacerdote una vez al año, cuando bajaba su gloria a través de la Shekinah, la gloria de Dios, era: este lugar es santísimo, estás en la presencia de Dios. La imagen no es para poder venerar, es para poder ilustrar. No estaba a la vista de todo el pueblo, estaba en el lugar santísimo. ¿Yo puedo usar una imagen para ilustrar? Claro. Yo puedo traer aquí la imagen de tierra sagrada, de tierra santa, como se menciona, la tierra de Jerusalén. Puedo traer la imagen de lo que los arqueólogos piensan de cómo fue la imagen de Pablo, la imagen de Pedro. Puedo mostrar la imagen, puedo tomar una foto que es una imagen. Una imagen no tiene validez si es que no solamente para mirar, admirar y decir, oh, qué bonito es. Pero desde el momento que a la imagen yo le rindo devoción, me inclino o lo venero, yo ya estoy, ¿qué cosa? Colocando el lugar que es para Dios, lo estoy colocando a una imagen. Y estoy reduciendo a Dios al tamaño de ¿qué? De una imagen. ¿A quién debo adorar? A Dios. ¿A quién debo venerar? A Dios. ¿A quién debo reverenciar? A Dios. Entonces, cuando mi devoción, adoración, reverencia va para otro lado, saco a Dios del camino y coloco una imagen que, aunque represente a Dios, he reducido a Dios a la pequeñez de mi imaginación. Ese es el problema de esta idolatría. Ahora, un ejemplo claro es lo que ocurrió con la serpiente de bronce en el desierto. Vamos a abrir la Biblia, Números capítulo 21, versículo 8 y versículo 9. El pueblo de Israel murmura contra Dios. El pueblo de Israel se aparta de Dios y Dios aleja su protección.
serpientes que eran controladas por el brazo poderoso de Dios, ahora salen para poder atacar al pueblo de Israel. ¿Qué cosa hace Dios? Miren lo que hace. Números capítulo 21, versículo 8 y versículo 9. Dios manda a Moisés y le dice así. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. No dice caza una serpiente y ponla. No, hazte. Él tiene que hacer. Aquí es obra de creatividad. Ponla sobre un asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Personas dicen así, aquí está. Una imagen es buena, porque mirando uno ya puede recibir la curación de Dios. Es que el foco no era la imagen, el foco era la fe. ¿Qué cosa es lo que Dios quería enseñar a ese pueblo? ¿Recuerdan ustedes la conversación que tuvo Jesús y Nicodemo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así que todo aquel que mire a Jesús será salvo. O sea, la imagen no estaba para reverenciar, la imagen estaba para ejercer fe. Imagínate una persona siendo mordida por una serpiente y le dice, mira, y te salva. Hay que ejercer fe. Ahora, en esa imagen era apenas la representación de un símbolo de lo que Jesús haría para curarnos del veneno de la serpiente antigua que es Satanás y que el pecado nos infectó. Mas no era para venerar, no tenía ese propósito, era apenas para ilustrar. Es como si yo hoy trajera una cruz aquí delante de ustedes y dijera, miren esa cruz, sobre esa cruz Cristo murió. Y si ustedes miran esa cruz, cada vez que ustedes se encuentran perdidos, recuerden el sacrificio de Jesús. No se inclinen a la cruz porque la cruz no tiene poder. Pero la cruz les recuerda que a quién deben reverenciar, a quién deben adorar, a quién deben inclinarse, es a Dios. Esta cruz es solo para ilustrar, no para venerar. ¿En qué momento ese mismo símbolo se convirtió en maldición? El mismo símbolo. Vamos al libro de Segunda de Reyes 18:4. Miren, Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4. Ezequías comienza a reinar. El versículo 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho David su padre. Verso 4, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera. Y presten atención a este detalle, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué lo hizo pedazos? Porque en ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. ¿Qué es Nehustán? Solo un pedazo de palo, solo una serpiente. No tiene poder. ¿Por qué Ezequías hizo pedazos algo que Dios mismo había dicho a Moisés que levante? ¿Por qué razón? Porque la imagen para ilustrar se convirtió en una imagen para venerar. Entonces el hecho de llevar una velita, colocar incienso, el hecho de creer que tocando una imagen, eso ya es veneración y adoración exclusiva para Dios. Cuando el pueblo miraba a la imagen, ya no para ilustrar o como ilustración, sino como reverencia, ¿en qué se convirtió? En idolatría. ¿Qué hizo Ezequías? Derribó. Probablemente estoy hablando para alguien que tiene una imagen allí en casa. ¿Estás entendiendo el texto bíblico? Tienes una imagen, un cuadro de Jesús allí. Si es para ilustrar, extraordinario. Más si le estás limpiando, colocando velitas, incienso, orando, rezando, eso es idolatría. Hay una diferencia entre tener una imagen ilustrativa y una imagen venerativa. Totalmente diferente. Cuando Salomón construyó el templo, hizo la dedicación, es interesante la oración que él hace. En la oración de dedicación en 2 Crónicas 6:18 dice, Señor, ¿qué es este templo para ti? Tú eres grande y excelso, omnipotente, ni siquiera los cielos pueden sostenerte. ¿Cómo yo voy a reducirte para que entres en este templo? Él estaba entendiendo que es imposible, aun cuando la cantidad de oro haya colocado en el templo, aun cuando haya hecho lo mejor, él no puede colocar a Dios sobre ese templo. Y eso que el templo era majestuoso y el orgullo de todos los judíos.
A Dios no se puede reducir al tamaño de nuestra imaginación o al tamaño de nuestra escultura. Entonces, desde el momento que cualquier objeto roba mi veneración, mi inclinación, mi devoción, yo estoy reduciendo a Dios al tamaño de un objeto. Dios ya no es mi Dios, ese objeto llega a ser mi Dios. Ese es el problema. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida? ¿Cómo hoy tenemos también otros tipos de imágenes? No cambies el canal, vamos. ¿Qué es la verdadera adoración? Sabes que desde tiempos antiguos las personas siempre han buscado representar lo divino a través de imágenes. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? ¿Qué relación tiene con nuestra fe y con nuestra salvación? ¿Quieres conocer más sobre las respuestas a estas preguntas? Quiero presentarte la revista Esperanza en la mira de la verdad. Este es un estudio que te va a ayudar a entender mejor los mandamientos de Dios y el futuro que Dios tiene preparado para ti. Puedes solicitar ahora mismo esta revista a través de nuestro número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te repito, más 5512 98 100 14 60. Envía un mensaje de texto solicitando la revista y te haremos llegar totalmente gratis. Te vamos a enviar un enlace para que llenes algunos datos y la revista estará en tus manos en formato PDF o de forma física. Solicítalo ahora mismo. Vamos a continuar aquí con nuestro estudio. Ya vimos el peligro de poder crear una imagen. Reducimos a Dios a un tamaño insignificante. Ahora, ¿de dónde aparecieron imágenes dentro del cristianismo? Hasta aquí hemos visto que las imágenes que Dios condenaba eran las imágenes de Acera, de Moloch, las imágenes de Dagón. Pero ahora cambió el asunto. Ya no es imagen de Ishtar, de Diana, de Acera, de Moloch. Ahora es San Juan, San Judas Tadeo, San Mateo, Santa Marta y no sé cuántos santos. ¿Será que esas imágenes cambiaron? Recuerden, el asunto no es la imagen. El asunto, ¿qué cosa es? Reverencia, devoción, quemar incienso, oración. Ese es el problema, no es la imagen. Muy bien. Vamos entonces al asunto. Ustedes saben que Roma se divide, a la verdad, en dos periodos. Tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis lo va a explicar. La Roma imperial, que comenzó en el año 168 y terminó en el año 476, cuando fue conquistada por las 10 tribus bárbaras, siendo Rómulo Augusto el último emperador. La Roma imperial heredó, o mejor, absorbió de todas las culturas anteriores a este imperio, absorbió sus costumbres. Por ejemplo, de Babilonia, la pretensión de ser Dios. Por eso a Babilonia se le conoce como orgullo y la pretensión de ser Dios. Ustedes saben que los emperadores creían ser dioses y ellos mandaban decapitar a aquellos que no lo adoraban porque ellos creían ser dioses o hijos de dioses. Los emperadores. Estoy hablando de la Roma imperial. Pregunto, cuando la Roma imperial dejó de ser imperial, ¿qué llegó? La Roma papal. Porque la Roma papal es la continuación. El trono de César fue ocupado por el obispo de Roma. Y ustedes ya conocen por historia los 1260 años de persecución y de mortandad. Bueno, ¿qué pasó? También absorbió exactamente la misma pretensión. El Papa León XIII decía, nosotros somos Dios en la tierra. Por eso también ellos pueden alterar y hacer lo que quieran con las escrituras, porque creen ser dioses. La misma pretensión de la Roma imperial, que absorbió ¿de dónde? De las culturas paganas. De Medo-Persia, ¿qué absorbió? Miren cómo eso se infiltró al cristianismo. Ustedes saben que el edicto de Milán, en el año 313, dado por Constantino, dijo, cesen las persecuciones a los cristianos. Solo que Constantino era mitraísta. Y mitraísta significa adorar al sol. ¿Y en qué día se adora al sol? Domingo. ¿Qué cosa trajo dentro del cristianismo Constantino? La adoración a Mitra, solo que en el cristianismo se cambió de nombre.
Ya no es a Mitra, es por la resurrección de Cristo. ¿De dónde? De los medos y los persas. ¿Qué cosa absorbió Roma de Grecia? La idolatría a las esculturas. Los griegos tenían miles de dioses. Dios de la fertilidad, Dios agrícola, Dios para esto, Dios para lo otro, dioses y dioses. Y todos eran esculturas. ¿Recuerdan Pablo en Atenas? He visto tantas esculturas, decía aquí. Muy bien, esculturas. Eso lo adquirió Roma imperial, pero también ingresó al cristianismo disfrazado. Ahora, ya no es la diosa Diana, ya no es Artemisa, ahora es San Juan, San Pedro, San Pablo. La misma línea. Así fue ingresando dentro del cristianismo, solo disfrazado con otro nombre, bajo la misma filosofía. Antiguamente quemaban incienso, reverenciaban, hoy se hace penitencia, se arrodilla, se carga, se prende velitas, se prende la misma historia. Entonces, ¿por qué los cristianos no veneramos imágenes? Número uno, porque todas las imágenes que aparecen son de personas que ya murieron. Y Eclesiastés 9:6 dice que los muertos nada saben. Un muerto no puede interceder. Está en su sepultura hasta el día, la venida de Jesús, la resurrección. Entonces no es que murió, está intercediendo. ¿Dónde está San Pablo? Mira lo que dice San Pablo en 2 Timoteo 4:7-8. Yo estoy por morir, he peleado la buena batalla, acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me queda guardada la corona de justicia que me dará el Señor, no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. No dice Pablo, mira Timoteo, yo voy a morir, pero ya de muerto desde el cielo voy a interceder. No, dice, en aquel día, ¿de qué día? De la venida de Jesús, allí me dará, pero no solo a mí, sino a todos. No está diciendo ahora voy al cielo, no. Entonces los muertos nada saben. Yo voy a una imagen, la escultura de Santa Marta, Santa Elena, Santa no sé qué, está muerta, muerta, no intercede. Entonces, es un ídolo inútil. Número 2, 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice? Que hay un solo mediador intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. No es nadie más. Además, Hebreos 4:16, ¿qué cosa dice? Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. No dice acércate a través de María, a través de Pablo. No dice busca un intermediario, busca un sacerdote, busca. No, acércate tú de manera directa ante el trono de la gracia. Intermediarios en medio no hay. Hay objetos, no hay. Acércate al trono, sin objetos. No hay nadie más en el camino. Jesús es el único mediador intercesor. Apocalipsis 19:10, vamos a leer ese texto. Juan, cuando recibió la visión, él estaba a punto de, ni siquiera ser algo más que se arrodilló delante del ángel. Juan, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, porque el hecho de arrodillarse es adoración, bíblicamente. ¿Correcto? No es que solo, yo lo venero. No, no existe en la Biblia una diferencia entre veneración y adoración. No existe. Dice así, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Si un ángel no quiere recibir veneración o adoración, ¿cuánto más una criatura? Se está rodeando. No lo hagas, no lo hagas. Levántate. Adora a Dios. Arrodíllate a Dios. A Él adora, a mí no. Un ángel no quiere. No, fue tal arcángel no sé qué. No. Es a Dios, no es a mí. Hechos capítulo 14. Hay una escena donde Pablo, miren lo que dice Pablo. Capítulo 14, desde el versículo 8 en adelante. Es una historia linda. Resulta que un día Pablo llega a una ciudad llamada Listra. Ahí encuentra a un cojo, y él hace un milagro. Solo que cuando hace un milagro, miren el versículo 11, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica,
dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé lo llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio, porque éste llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntándose la muchedumbre quiso ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se lanzaron ante la multitud dando voz diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan. No sean idólatras. Si Pablo resucitara y viera tanta estatua que le han hecho en su honor, ¿qué cosa diría? El mensaje que yo prediqué era para que ustedes se libren de estas cosas, no para que hagan estas cosas. Pablo, cuando estaba yo era consciente, decía: no, señores, no soy Dios, soy ser humano. Pedro fue lo mismo. Con Pedro quisieron hacer lo mismo. Hechos capítulo 10, versículo 25 y versículo 26. Hechos 10, 25 y 26. Miren lo que dice el texto bíblico. Pedro, cuando entró, salió Cornelio a recibirle. Recordemos que Cornelio venía de una cultura pagana, él era gentil. Postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro, ¿qué hace Pedro? Le levantó diciendo: levántate, yo también soy hombre. Pero hoy una escultura para San Pedro. ¿Qué cosa decía Pedro? Por favor, no, levántate. ¿Te vienes a arrodillar a mí? No, levántate, yo soy hombre. Yo también soy pecador. Yo soy ser humano. Entonces la adoración a imágenes, no importa si es de ángel, arcángel, de Dios, de un santo, de un apóstol, de quien sea, no necesitamos ni arrodillarnos, ni venerar, ni prender velas, ni rezar, ni nada. Primero, porque no es intercesor. Segundo, porque está descansando en su tumba. Y tercero, porque ellos mismos cuando vivieron dijeron: no lo hagan. No lo hagan. Porque ellos tenían claro el concepto de la veneración a Dios. Sí, Gustavo. Una pregunta en relación a imágenes o cosas de lo que hay en lo alto. En el episodio de la transfiguración de Jesús, cuando está Jesús con Moisés y Elías, ¿cómo lo introducimos en este contexto, en este concepto? Existe gente muy bien intencionada y con mucha sinceridad que admira a personajes que hicieron mucho por amor a Dios, por amor al prójimo, y admira toda esa vida, pero hay un límite muy finito entre admirar y venerar y poner muchas esperanzas o muchos deseos o elevarla por encima de los demás, que obviamente muchas veces hicieron cosas mayores por el prójimo o una vida mucho más devota o entregada a los demás. Pero repito, esa línea, hay una línea muy finita entre admirarla y decir: bueno, yo quiero ser así, un poquito así, y venerar. Me parece que está claro eso, y eso es lo que se ve en el mundo, me parece. En la transfiguración no eran imágenes, eran reales. Primero, Elías fue llevado al cielo, en vida, en carro de fuego. Eso dice la Biblia. Y Moisés, también. Judas, vamos a Judas. Judas es un libro antes de Apocalipsis. Judas, versículo 9, porque tiene un solo capítulo. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, ¿por qué dice? Por el cuerpo de ¿quién? De Moisés. Está hablando del momento que Moisés murió, porque la Biblia declara que murió. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Muy bien. Esto me indica que mientras se discutía por el cuerpo, ¿era por qué razón? Porque Dios, ¿qué cosa es lo que quería hacer con Moisés? Llevarlo. ¿A dónde? Al cielo. Pero no muerto, para llevarlo tenía que resucitar, porque en el cielo no hay muertos, hay vivos. ¿Correcto? Enoc fue vivo. Elías fue vivo.
Moisés tuvo que ser resucitado para ser llevado vivo. Entonces, en la transfiguración no son imágenes, son ellos que realmente aparecen. Más de esa manera, ¿qué cosa es lo que Dios quería mostrar para sus discípulos? El momento de transfiguración. La gloria que Él tenía y que ellos también podían disfrutar de eso, es que eran fieles. Entonces no están viendo una imagen, están viendo personas reales, que en ese momento obviamente aparecen. Además los discípulos no están adorando. Pedro le dice, ¿qué tal si hacemos tres enramadas? Queremos ya vivir con ellos aquí. Pedro no sabía ahí ni lo que estaba diciendo, ¿no? 3 enramadas son 3 casitas, 3 chozas aquí, para que se quede. Bueno, entonces no está aquí un acto de veneración, sino de transfiguración, de demostración del poder de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿por qué razón entonces no veneramos a imágenes? Porque todo esto viene ¿de qué? De una cultura pagana, solo se disfrazó. Salmo 115, vamos a Salmos capítulo 115. Miren lo que dice el texto, desde el versículo 4 hasta el versículo 8, hablando obviamente de las culturas paganas, que lo mismo acontece con las otras que cambiaron solamente de nombre. Salmos capítulo 115, versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan, ojos, no ven, orejas, no oyen, tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los cualquiera que confíe en ellos. Y hay textos más fuertes en Isaías y en Jeremías hablando sobre la idolatría. Pero estoy tomando esto solo como base. Es la misma línea, el mismo concepto. Una escultura no puede caminar, yo tengo que cargarlo. Tiene boca, no habla. Tiene ojos, no ve. Es escultura. La misma idea de las imágenes hoy. Es la misma. Muy bien. Ahora, ustedes saben que todo eso primero ingresó a la Roma imperial, luego ingresó al cristianismo. Por ejemplo, el 617 apareció la invocaciones a los santos. Fue establecido por primera vez en las liturgias públicas bajo el Papa Bonifacio IV. El año 671, la fiesta en la exaltación de la cruz, instituida primero por el emperador Heraclio. Ya les dije que Roma está dividida en 2 periodos, imperial y papal. Primero por el emperador Heraclio y después establecida en el occidente por Honorio I, obispo de Roma. El año 884, aquí aparece la canonización de los santos, creada en 884 y decretada en 1160. 769, veneración de imágenes. Cada persona que moría, obviamente, fue canonizada y se hizo una imagen para la veneración. Es decir, el santo se hizo intercesor. ¿En qué momento? ¿Qué texto bíblico hay para eso? No existe. Porque el único intercesor y mediador es Cristo. Pero las personas dicen, no, lo que pasa es que solamente es una imagen, nada más. No lo adoro. ¿Cómo que no lo adoro? Prendes vela, te arrodillas, rezas mirando la imagen. Eso hazlo con Dios. Sin objeto. Porque si tú estás haciendo delante de una imagen, estás reduciendo a Dios al tamaño de ¿qué? De tu imaginación. Ese es el principio de este mandamiento. Pero ustedes saben que incluso el Catecismo, página 560, dice que fue fundado el misterio del Verbo encarnado en el 7º concilio ecuménico. No es la Biblia, es un concilio que fue en Nicea, que justificó contra los iconoclastas el culto de los íconos, los de Cristo, los de la Madre de Dios, los de los ángeles y de todos los santos. Porque a través de ellos Dios recibirá la adoración. ¿Es eso de verdad? Ustedes saben lo que dice el libro La Gloria de María, páginas 169, 180 y 137. Aquí apenas he tomado un pequeño argumento y párrafo, porque este libro es tremendo para poder hablar donde no hay diferencia entre veneración y adoración. Miren lo que dice este libro. Se pide a Dios, mas los pedidos no son concedidos. Entonces no pierdas tiempo pidiendo a Dios porque no te va a dar nada. Para eso, ¿qué dice? Que sean solicitadas a María y las obtendremos, porque sobre la orden de María todos obedecen, hasta el propio Dios. Entonces yo no busco a Dios porque Él no va a escuchar, busco a María.
Busco a San Pedro, porque San Pedro puede interceder por mí. Busco a San Pablo, porque él puede hacer por mí. Que María, porque bajo la orden de María hasta Dios obedece. El Creador debajo de la criatura. Hasta ese extremo llega la idolatría. El Creador obedeciendo órdenes de la criatura. O sea, Dios es obligado a recibir órdenes humanas. Muestra que la distinción entre adoración a Dios y veneración a María es inexistente. Y existen por lo menos 35 fiestas marianas, ¿no? Más que a Cristo. Así como hay un Padre Nuestro y un Ave María, en fin. ¿Tú quieres ver más sobre este asunto de cómo fue exaltada María? Ahora, quiero poner en claro algo. Yo a María lo respeto, lo admiro y hablo de ella. Muchos de mis mensajes han sido de ella como una mujer de fe, de valor, de entrega, pero nunca venerarla. Mas, ¿en qué momento ocurrió esto? Yo te invito a mirar Biblia Fácil, Creencias Populares, y he dedicado una hora entera para ver de manera bíblica y de manera histórica cómo es que vino a ser adorada. Mire ese capítulo completo que te va a ayudar mucho, de manera bíblica e histórica. ¿Correcto? Muy bien. Un día, en Babilonia, se levantó una imagen. Los 3 amigos de Daniel estaban allí. La orden era, aquel que no adore esta imagen va a ser echado en un horno de fuego. 3 no les importó perder la vida, pero no querían adorar una imagen. ¿Por qué razón? Por el segundo mandamiento. Y me encanta la respuesta de tus jóvenes, porque Nabucodonosor les dice, ¿ustedes quieren que le dé otra oportunidad? No, le dice, no necesitamos. Nuestra convicción está firme. No, Dios nos puede librar de tu mano. Pero aún si no nos libra, no nos arrodillaremos. La lealtad no se negocia. La fidelidad a Dios es a pesar de lo que el haga o no haga. ¿Dios los libró del fuego? No. Dios los acompañó en el fuego. Dios a veces no nos libra. Él ve hasta dónde somos fieles. Él los acompañó. Ustedes saben que en el tiempo del fin, nuevamente, Apocalipsis 13 habla de otra imagen. En Daniel 3 habla de la imagen de Babilonia. En Apocalipsis 3 de la imagen de la bestia. Daniel 3 es para quebrar el segundo mandamiento. Apocalipsis 3 para quebrar el cuarto mandamiento. En Daniel 3 hay un decreto de muerte. En Apocalipsis 3 un decreto de muerte. En Daniel 3, la unión del poder civil, o sea, del rey con religioso y los sacerdotes. En Apocalipsis 3 igual, unión, poder civil y religioso. En Daniel 3 hay un número, 666, 600 dioses. Incluso la estatua fue de 60 codos de alto por 6 codos de ancho. En Apocalipsis aparece un número, la marca, con 666. En Daniel 3 hay un pequeño grupo que es fiel a Dios. En Apocalipsis 13, un remanente que obedece los mandamientos de Dios. Imágenes. Desobediencia a Dios, deslealtad a Dios. Y en el tiempo del fin habrá también un decreto universal, una demanda de adoración y una obediencia a un orden humano. Si quieres conocer más sobre este tema, puedes buscar también Biblia Fácil, Apocalipsis, donde desarrollamos esto. Mas amigos, el asunto es lo siguiente. ¿Ustedes saben por qué en el Nuevo Testamento, y especialmente en Apocalipsis, aparece una vez más el pueblo de Dios identificándose como aquel que guarda los mandamientos de Dios? No porque los mandamientos salvan, sino porque es la prueba de lealtad, de fidelidad. Créeme una cosa, Dios sellará a su pueblo con su ley. Para muchas personas esto puede ser extraño. ¿Cómo que su ley? ¿No somos sellados por el Espíritu? Espera ahí. Somos sellados por el Espíritu Santo. Mas el Espíritu Santo nos coloca en armonía con la voluntad de Dios. Y el nuevo pacto consiste en que el Espíritu Santo graba su ley en nuestro corazón. La fidelidad es innegociable. Quiebra tus ídolos. ¿Tienes alguna estatua? Deja de venerar. Adora a Dios. No necesitas objetos ni imágenes. No necesitas empequeñecer a Dios ni buscar ayuda en otros dioses. Busca a Dios de manera directa. Acércate a Dios. Todo lo que empequeñece a Dios en tu vida debe ser quitado. De eso trata este mandamiento. Recuerda que todo aquello que empequeñece a Dios en nuestra vida se convierte en un ídolo escultural. Si un celular te hace preso
y solamente rindes devoción a eso, también es un Dios en tu vida. Estás sacando a Dios de tu vida. Si los problemas de la vida hacen que te desesperes, estás desconfiando de un Dios todopoderoso y estás empequeñeciendo a Dios. Todo aquello que empequeñece a Dios, Dios es grande. No necesito un intermediario para llegar a Él. No necesito un objeto o una escultura, pero tampoco algo que robe total mi devoción y atención y mi tiempo, cuando yo también debo dedicar mi tiempo para Dios. ¿Cuál es el Dios que necesitas hoy quebrar? Todos cargamos un ídolo, ya sea dentro en el corazón o ya sea que veneramos un ídolo fuera. Todo aquello que nos quita la atención de Dios, todo aquello que empequeñece el concepto de Dios, se convierte en un ídolo que necesita ser destruido. Hoy, por la gracia de Dios, te invito a tomar esta decisión. Si tienes una escultura, no adores más. Comprendiste bíblicamente la manera como Dios quiere que tú le adores a Él. Mas hoy pido que tú seas leal y fiel, porque los principios de Dios es para que nuestra relación con Él esté protegida y para librarnos de tanto mal que puede llegar a nuestro corazón. Entrega tu vida y rinde fiel devoción y adoración al único Dios. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Reconocemos que tú eres nuestro Dios. Quita de nuestro corazón cualquier ídolo que pueda estar ocupando el trono de nuestra vida. Y delante de nuestros ojos, si es que existe algún objeto o estatua, cualquier imagen que está robando nuestra devoción, por favor también quítalo y ayúdanos para que podamos quitarlo de nuestra vida. Queremos adorarte de la manera correcta. El primer mandamiento nos pide a quién adorar y el segundo mandamiento nos dice cómo adorar, y queremos hacerlo de la manera como tú nos pides. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo. Recuerda buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Hasta la próxima.